Sí, voy a... Si una propiedad son 5 socios, se divide entre 5. Si son 10 socios, se divide entre la utilidad. La utilidad. Él está hablando que vamos a poner que la utilidad nos dio. Por eso, pero entonces, como se divide la utilidad, o se está dividiendo entre varios socios, es que entra esta otra tasa, ¿no? Desde Mira, voy a volver a manejar. La propiedad es dueña una sola persona y está soltera o está casada en separación de bienes, el monto a pagar es el completo. Pero si esta persona que vende no tiene socios, pero tiene una esposa y está casado bajo bienes mancomunados, la esposa se convierte en socia de la mitad, por lo que los 98,000 pesos de utilidad se dividen en 2 y son 49 para el esposo y 49 para la esposa. Pero los dos tienen que pagar. Los dos tienen que pagar, sí, pero te baja la tasa porque el cónyuge te hace que de 16% que te debería de corresponder pagar de utilidad, que diga de 16, te baja al 6 entre los dos. Adelante. Lo que pasa es que creo que lo que no ha explicado Isaac es que al dividir, no es que se divida la carga fiscal, se divide la base gravable. Es decir, si tienes 100 y 100, van a pagar sobre 100, ¿verdad? Al dividirlo entre 50 para una parte y 50 para otra parte, si pagas sobre 100, pagas el 16%. Pero si pagas sobre 50, solamente pagas el 7%. Entonces 7 y 7 son 14. No es el 16. No, es el 6. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. No, del 16 al 6. Es decir, al dividir la carga fiscal, disminuye el rango, o sea, bajas de rango y pagas menos porcentaje por cada uno. Entonces, el ejemplo que yo estoy poniendo, aunque no es real de números, pero es un ejemplo práctico nada más. O sea, sobre 100, digamos, pagas 20, pero como se divide, cada uno va a pagar sobre 50, ¿verdad? Y el rango ese cambia más o menos a los 98 o a los 100, entonces vas a pagar nada más 7 de 50 y 7 de 50, que no es lo mismo que pagar 20 de 100. Si pagas 7 de 50 y 7 de 50, ¿verdad? Es como pagar 7 de 100, ¿no? Que pagas 7 y no pagas 20. En este caso, pagas el 16%. Y en este caso pagas el 6%. Sí. Esto, si lo sumas, viene siendo el 6%. Sí, pero este es en una tabla de valores muy bajo. Pero si aquí le aumentas, que son, ¿cómo se llama? Aquí le aumentas un 0, que te da una utilidad o 2 ceros, de 9.800.000, ya te vas a la tabla más alta, que es el 35%. Y ahí, aunque lo cortes en 2, te baja 1%, aunque sea dividido en el cónyuge. Pero en las tasas más chicas, esto lo hicieron para viviendas y negocios más chicos, para que paguen. Entre menos recibes, menos pagas. Una pregunta, por ejemplo. Si compraron el terreno, es una compañía, pero además... Ya estamos hablando de otro dueño. Además de marido o mujer. No tiene nada que ver. No. Compraron el terreno, construyeron casa, y todo es sobre una sociedad. No. Pero es otra cosa. Ese es otro boleto que Estamos vamos hablando a de ver. personas físicas. Después pasamos a eso. Después pasamos ahí, porque ahí es otro ende. Y aquí en este ende que estamos manejando la utilidad, el notario, al hacer la escritura, está obligado a retener el 20% de la utilidad. Si a ti te corresponde pagar 35%, el notario te retiene 20%. Si a ti te corresponde pagar 6%, el notario te retiene el 6%. Si te toca 16%, te retiene el 16% de la utilidad. En la casa habitación no existía que pagábamos una utilidad. En la actualidad, con la nueva ley, que la casa habitación arriba de 3.600.000 pesos o 700 UDIs ya paga impuestos, entra en la misma determinación de utilidad de utilidad de ISR. Anteriormente una casa habitación estaba totalmente exenta. Hoy son 700 UDIs o 3.600.000 como mínimo a no pagar nada de impuestos. Estaba exenta
estaba exenta por una sola vez durante 5 años, que eso lo sabes. Las casas, si tienes el recibo de luz y todo, no pagaban impuestos. Antes, ahorita está igual, no pagan impuestos. Pero arriba de 3.600.000 pesos, la casa pagan impuestos. Es decir, que si tú pagan impuestos, pero sobre la diferencia. Arriba de los pesos. Sobre la utilidad de la diferencia, porque si la casa habitación te costó adquirirla 10 millones de pesos y la estás vendiendo en 10 millones de pesos, tienes cero utilidad, no te pega en el costo. Pero si te costó 10 millones de pesos y tienes una utilidad de 5 millones de pesos, de esos 5 millones de pesos te va a pagar el 35%. En la cuestión notarial de la casa no tiene IVA. De ese 35, el notario está obligado a descontarte en la escritura. El 20% se lo tienes que dar por retención del notario en la cuestión de persona física. Aquí sí se puede prorratear, que si es una herencia y son varios herederos, se dividen los 5 millones entre los herederos, o si es una copropiedad y son 10 socios, se divide entre los 10 socios. Si es un régimen conyugal mancomunado, se divide entre 2. Entonces, todo eso son, puntos para que tú bajes tu tasa de ingreso. Esto no quiere decir que ese es el único impuesto que te va a costar, porque aquí estamos hablando que el notario te va a descontar del 35 que tú tienes que pagar, te tiene que descontar 20, pero esto, tu utilidad de una venta inmobiliaria se convierte en tu utilidad anual. Si de tu utilidad anual que estás percibiendo como persona física, tú tienes ingresos de otras cosas, sueldos, otras enajenaciones de inmuebles o otros negocios que tú vas a determinar, tu tasa se te sube. Por ejemplo, en el caso de los 98,000 pesos, vas a pagar el 16%, el notario te va a descontar el 16%, pero en tu ISR, al ganar 98, y si tú tienes ingresos por sueldos o ingresos por honorarios o ingresos de otros 300,000 pesos o otros 3 millones de pesos, tu tasa sube, la suma de 98 más 3 te sube a 3,098,000, vas a pagar el 35. Al término de tu tiempo vas a tener que pagar el 35 de tus 3,100,000, que es lo que te corresponde. El gobierno te va a poder utilizar tu pago del 16% de esos 100,000 pesos, que serían 16,000 pesos de impuestos, más o menos 15,000 pesos, de tu tasa del 35, de 3 millones de ingresos, que deberías de pagar 100, te pueden descontar 16,000 de tu pago que ya diste de la utilidad que tuviste. Entonces eso se suma a tu régimen de ingresos anuales. O sea, no es el único pago. Si tú, junto con la venta de 10 casas que hiciste, vendiste 10 casas con una utilidad de 9 millones de 98, son 9 millones 9,800,000, la tasa del 16 te brinca al 35 y tú vas a tener que pagar la diferencia al término del año de esa diferencia. ¿Qué puedes utilizar tú como deducciones? A ver, esto sí no me la sabía. Entonces, si yo no es por casa, es por el evento anual. Sí, es que ahí ya en ISR, la casa la determinas a la venta, o el inmueble que vendiste lo determinas a la venta y te descuentan los impuestos. Pero ese ingreso, si tú te fijas, el notario te da una forma de que te descontó, y esta forma se la tienes que dar al contador porque son tus ingresos anuales. Si tú tu ingreso anual de los 98,000 pesos que demostraste que ¿cómo se llama? Ingresó a tus utilidades del año, se suman con tu ingreso anual de lo que tú tengas de actividades empresariales, de otros negocios, de tus ingresos personales, se suma tu ingreso y eso va a determinar cuánto más tienes que pagar de impuestos. El notario lo único que te puede descontar es hasta el 20% más el IVA.
pero en el caso de persona física. En el caso de persona moral, una empresa, como la empresa, si le enseñas al notario que pagas impuestos, declaras, le enseñas tus declaraciones, tus reportes de declaraciones, el notario no tiene la obligación de retenerte nada, ni el IVA, ni el ISR, ni nada. Eso lo vas a hacer en tu contabilidad de tu empresa. No va a ser el notario el que te lo va a determinar. En persona física sí, porque la mayoría de gente vende eso y no tiene otra cosa y pues ya se desentiende de pagar los impuestos, entonces el notario es obligado a descontarte los impuestos. Oye, Pero perdón, más IVA, esa utilidad es más IVA. en el IVA sí es inmueble comercial. Yo por eso manejo mucho el IVA, porque yo vendo bodegas locales y vendo edificios y cosas que sí llevan el IVA. El IVA no es de la utilidad, el IVA es de la construcción. Si ustedes revisan una tabla de, no traigo una... No, te lo dice el mismo predial. Un predial predial. te dice, tanto vale el terreno y tanto vale la construcción. Ok, en base a la determinación del predial, la construcción es la que paga el IVA. Pero me he topado con lugares, porque según las tablas, según lo que dice la ley, dice que para determinar la construcción debe de costar el 80%. Ahí está lo que tú decías hace rato, que ahí te quedaste. El 80% de una inmueble es construcción y el 20% es terreno. Pero hay casos reales, como por ejemplo Mazarik, Reforma. El terreno cuesta $8,000 o $10,000 el metro. Estás hablando que $10,000 el metro son 150,000 pesos el metro. La construcción no va a costar eso. Inclusive ahí los números van a ser al revés. Pero se les tienes que enseñar al gobierno que no es el 20%, Aquí sino... está. ¿Perdón? Así está aquí. También está aquí. Y es más, ni siquiera tienes que enseñarle nada al gobierno. Lástima que no tenemos aquí, ¿no? Pero tú una hoja de predial, ves cómo el terreno es el 60 o 70% del valor de la construcción. Aquí. Entonces están más actualizados, porque en los prediales de México sí se marca menos la construcción, menos el terreno que la construcción. No, aquí es más el terreno que la construcción. Y hay muchas áreas No, se que... pasan de veras, No en todos los casos, no en todos los casos, pero sí yo en la mayoría de los casos que me he encontrado, Sí. es más caro el terreno que la construcción. En México, por lo general, en el DF, por lo general... Eso sí, no, y además así debe de ser, porque te vale mucho más construir. Sí. Depende del tipo de construcción, porque sí hay construcciones, pero hay terrenos que son tan caros que por más oro le metas en una Lo construcción... vimos en el ejemplo ese del cuate este que está vendiendo una aldea Samán. El terreno costaba $210,000 y él iba a invertir como 500, ¿no? En la construcción. Sí. Entonces Son era 3 a más 1. cara la construcción Así que el es. terreno. Entonces, la cuestión comercial sí se paga IVA, en la cuestión habitacional no. En la cuestión habitacional... Inclusive, bueno, ahí cuando me haces un paréntesis. Sí, Roberto, te escucho. Sí, bueno, inclusive hay operaciones que son muy particulares. Nosotros hemos hecho ya cuando menos 4 o 5 de estas. El ejemplo claro es el Hotel Posada Luna